Bien, cuando tenemos que hablar de la sangre, ¿sí? Tenemos que los componentes van a ser, un 55% va a ser plasma, el plasma va a contener, como dice acá, proteínas, agua fundamentalmente, en casi un 92%, y el resto de solutos. Y en cuanto a los elementos corpusculares de la sangre, que constituyen un 45%, va a estar distribuido entre plaquetas, glóbulos blancos y glóbulos rojos. Acuérdense que las células de los glóbulos blancos, bueno, ¿cuáles son? Los neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Bien, ahora, cuando tenemos que hablar de hemocomponentes y hemoderivados, tenemos que hacer la diferencia de que generalmente los hemoderivados, que es lo que estáis viendo acá, ¿sí? Generalmente son aquellos elementos que se obtienen por procesamiento farmacéutico. ¿Sí? En cambio, los hemocomponentes son los que distribuimos acá. ¿Qué podemos obtener por fraccionamiento de la sangre? Básicamente de una sangre total, acuérdense que teníamos entre 4 a 5 litros, podemos obtener por un lado plasma rico en plaquetas y por el otro concentrado de Matías. Estos concentrados de Matías a veces podemos atraer inclusive glóbulos rojos del leucocitoma, como vamos a ver más adelante. Posteriormente, del plasma rico en plaquetas, se puede obtener un concentrado de plaquetas, un plasma fresco congelado o un plasma que se dice de 24 horas. A su vez, del plasma fresco congelado, podemos obtener o un crioprecipitado, ¿sí? O si no, ya los hemoderivados que teníamos, como eran las albúminas, globulinas y concentrado de factores de coagulación. Esto se hace por procesamiento de farmacéutico. Que quede bien claro que hemocomponente es una cosa y hemodiderivado es algo muy distinto. Dicho esto, tenemos que, por ejemplo, la sangre total generalmente puede durar 35 días en conservación y se conserva entre 4 y 6 grados centígrados. ¿Sí? A veces esta sangre total puede ser componente alergénico que pueda provocar en el paciente una reacción anafiláctica, entonces se puede hacer un desleucocitado, con lo cual nos aseguramos de que esos glóbulos rojos no van a ocasionar ninguna reacción alérgica. Los concentrados de plaquetas duran 5 días, o sea que una vez sacado hay que hacerlo dentro de ese parámetro. Los plasmas frescos congelados pueden durar de 1 a 3 años, ¿sí? En depósito, y se los guarda a menos 25 grados centígrados. ¿Qué es lo que contiene un plasma fresco congelado? Básicamente proteínas, factores de coagulación, ¿sí? Dentro de los crioprecipitados se pueden guardar un año, también tienen diferentes tipos de factores de coagulación, como el 8, como el 13, como el fibrinogen. Y por último tenemos la plasmaféresis. ¿Sí? O sea, son tipos de aféresis en donde, ¿qué es una aféresis? Una aféresis no es más que un procesamiento por el cual uno puede obtener un tipo celular, ¿sí? O sea, podemos sacar plasma o plaquetas o eritrocitos, ¿sí? O sea, hace una citoféresis, ¿sí? Generalmente este es un procesamiento por el cual, como veremos en esto, que tenemos una máquina para realizarlo, generalmente lo que se hace vía una punción venosa, se extrae la sangre del paciente, pasa por una máquina, en esa máquina lo que se va a hacer puede ser por un proceso de centrifugación o de filtración. El proceso de centrifugación es porque básicamente los componentes celulares tienen diferentes densidades. Como para que tengan una idea, el glóbulo rojo tiene una densidad de 1090, después le sigue el granulocito de 1080, después le sigue las plaquetas que tienen alrededor de 1030 y por último el plasma que tiene 1020. Entonces, que ese proceso de centrifugación hace de que las células vayan a la periferia y el plasma quede en el centro. Posteriormente todo lo que no se saca la célula que se necesita y el resto vuelve al organismo del individuo, como se está viendo acá, el resto vuelve al individuo previamente diluido y calentado, aquello que no se utilizó. Eh, Tengan en cuenta que en el caso de las plaquetas, si se hace una aféresis de plaquetas, generalmente las plaquetas se renuevan diariamente, o sea que ese paciente en 48 horas ya renovó sus plaquetas y a las 72 horas puede donar. Fíjense que la diferencia con la donación de sangre, nosotros en la donación de sangre se sacan 450 mililitros, se requerían entre 6 a 10 pacientes para obtener una dosis terapéutica de plaquetas. Hoy con la aféresis podemos obtener de una persona una dosis terapéutica y en muy poco tiempo esa persona puede volver, o sea, en el término de 72 horas, puede volver esa misma persona a donar otra dosis de plaqueta. ¿Sí? Recuerden que las donaciones de sangre, si no saben, los hombres pueden, una vez que donaron, pueden donar de sangre total, puede donar cada 3 meses y la mujer puede donar cada 4 meses en el año, puede volver a donar sangre. ¿Sí? En el caso de la féresis por filtración, es a través de una membrana especial por el cual se filtra todo el plasma y la diferencia es que cuando es una féresis por filtración no se puede sacar solamente una célula en especial, ¿sí? Como en el caso de las por centrifugación. Muchas veces también es útil la plasmaféresis como lo que está pasando actualmente. Se saca un determinado componente, en este